El aire de la noche era una navaja helada. Lo que estás a punto de descubrir es una de esas historias que la historia oficial intenta enterrar, así que si eres de los que buscan la verdad sin adornos, suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones, porque solo así te asegurarás de no perderte ni un solo secreto que saquemos a la luz. Esa navaja helada cortaba la piel y se clavaba en los huesos con una crueldad que solo la primera noche de un nuevo año podía permitirse. Afuera, el mundo celebraba con estruendo el nacimiento de 1807, un año fresco, una página en blanco llena de promesas vacías y esperanzas huecas para los pocos afortunados que podían permitírselas. Pero dentro de los altísimos muros de la hacienda El Suspiro del Diablo, el tiempo no avanzaba. Era una rueda de molino que giraba sobre sí misma, un ciclo perpetuo de miseria, un reloj de sol macabro que solo marcaba las horas con las sombras cambiantes del dolor. En la cocina, un edificio de piedra y adobe alejado del bullicio ebrio y decadente de la casa grande, una figura se movía con la precisión mecánica de un fantasma. No era una mujer, no esa noche. Esa noche era algo más. Era un instrumento de una fuerza mucho más antigua y oscura que la simple venganza. Era la encarnación viviente de un ajuste de cuentas cósmico, una deuda de sangre que estaba a punto de ser saldada con un interés tan alto que destrozaría el alma misma de un hombre, si es que alguna vez tuvo una. El fuego del enorme fogón de leña danzaba con una energía salvaje, proyectando su silueta contra las paredes encaladas y manchadas de hollín. Era una silueta encorvada, pero no por el peso de los años, sino por el de un sufrimiento tan profundo y constante que ningún ser humano debería jamás soportar. Sus manos, callosas y marcadas por cicatrices de quemaduras y cortes, manos expertas en el arte sagrado de transformar los frutos humildes de la tierra en manjares exquisitos para un paladar que la despreciaba, se movían con una calma que helaba la sangre. Estaban preparando el plato principal. El plato cumbre para la cena de Año Nuevo del patrón. El plato que él mismo, en un alarde de su poder y su hartazgo, había pedido. Exigió algo especial, algo inolvidable, algo que nunca antes hubiera probado, para celebrar su inagotable prosperidad, su poder incontestable, su dominio absoluto sobre cada vida que respiraba, trabajaba y sufría dentro de los confines de sus tierras. Y ella, la sombra silenciosa en la cocina, le iba a dar exactamente eso. Le iba a servir un festín que marcaría su memoria a fuego por toda la eternidad, por corta y miserable que ésta estuviera a punto de volverse. Cada movimiento en esa cocina era un ritual solemne. El golpeteo rítmico del cuchillo sobre la tabla de madera al picar las hierbas aromáticas. El suave murmullo del caldo al hervir a fuego lento en la olla de hierro. El chisporroteo violento y repentino de la manteca en la sartén. Pero había un ingrediente que no se encontraba en ninguna despensa, que no crecía en ningún huerto. Un ingrediente secreto, el elemento central de su obra maestra, que había costado un universo entero de dolor para ser adquirido. Mientras trabajaba, su rostro era una máscara impasible de serenidad. No había lágrimas en sus ojos. Las lágrimas se habían secado hacía mucho, mucho tiempo, dejando tras de sí solo los surcos resecos en su piel oscura, como los lechos de ríos muertos, mapas silenciosos de una geografía de agonía. Tampoco había ira en su mirada. La ira era un fuego que consume rápido, una llamarada que se extingue. Y lo que ella sentía era algo mucho más frío, mucho más denso y duradero. Era un bloque de hielo negro en el centro de su pecho, una resolución tan absoluta y tan fría que había congelado todo lo demás dentro de ella, el miedo, la pena, la duda. El aroma que comenzaba a emanar de la gran olla de barro era, irónicamente, exquisito, divino. Una mezcla compleja y seductora de especias exóticas traídas de puertos lejanos, de chiles ahumados de la región, de vegetales dulces y, por supuesto, de carne. Una carne cocida a fuego muy lento durante horas y horas, hasta alcanzar una ternura que se deshacía al simple contacto. Un aroma que prometía un placer sublime, un éxtasis culinario, una obra maestra de la cocina. Era, en su esencia, una trampa perfecta. Una invitación a la condenación eterna vestida con el ropaje de un banquete celestial. Afuera, los fuegos artificiales de la celebración, comprados a un precio exorbitante por el patrón, comenzaron a pintar el cielo nocturno con explosiones de color efímero. Sus estallidos sordos ahogaban los otros sonidos de la noche, los gritos de júbilo de los invitados del patrón, el rasgueo melancólico de una guitarra,
las risas chillonas y empapadas en vino caro y pulque. Ninguno de los presentes en esa fiesta de opulencia podía siquiera empezar a imaginar la naturaleza del horror que estaba a punto de ser servido en sus platos de fina porcelana. Nadie podía concebir el abismo de locura y dolor que se había abierto en el alma de la mujer que cocinaba para ellos. Ella era ahora la guardiana de un conocimiento terrible y prohibido. Sabía cosas que helarían la sangre del hombre más valiente y endurecido. Sabía el peso exacto que tiene un corazón roto. Sabía el sonido preciso del silencio que sigue a un grito ahogado por una mano brutal. Y sabía, con una certeza que trascendía la lógica y la razón, que la justicia, la verdadera justicia, a veces no llega vestida con toga y sosteniendo una balanza. A veces llega con un delantal manchado de sangre y empuñando un cucharón de madera. Estaba a punto de oficiar una ceremonia profana, un sacramento de la desesperación más absoluta. Iba a alimentar al diablo con un pedazo de su propio infierno. Y mientras daba el último toque al platillo, espolvoreando un poco de cilantro fresco, una sonrisa casi imperceptible, la primera en incontables lunas, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, ni de satisfacción. Era una sonrisa que no prometía nada más que un final. Un final absoluto. El reloj de la torre de la capilla de la hacienda dio las 12 campanadas, lentas, graves, anunciando la medianoche. El año viejo había muerto. El nuevo había nacido. Y con él, una monstruosidad estaba a punto de ser desatada sobre el mundo. La puerta de la cocina se abrió con un gemido, y la figura se enderezó, levantando la pesada y humeante bandeja de barro con una fuerza que no parecía poseer. El momento había llegado. Su corazón no latía más rápido. Su pulso era firme y tranquilo. Caminó por el largo pasillo de servicio que conectaba su mundo de fuego y sombras con el mundo de luces y risas de los amos, y cada paso que daba sobre las losas de piedra resonaba en el silencio como un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de un hombre que ya estaba muerto, aunque su corazón ignorante aún latiera en su pecho. ¿Qué clase de alma, por más torturada y vejada que estuviera, podría concebir y ejecutar un acto de una magnitud tan inconcebible? ¿Qué infierno personal había tenido que atravesar para llegar a ese punto sin retorno, a esa orilla desolada donde la humanidad se pierde y solo queda el eco hueco de un grito eterno? La respuesta estaba en el vapor aromático que se elevaba del platillo que llevaba firmemente en sus manos. Para empezar a comprender la oscuridad que se había gestado y cocido a fuego lento en esa cocina, primero hay que comprender la oscuridad inherente a la propia hacienda. El suspiro del diablo no era simplemente un nombre pintoresco o una ocurrencia de algún propietario antiguo y supersticioso, era una descripción escalofriantemente precisa de su atmósfera. El aire mismo en ese lugar parecía más denso, más pesado, como si estuviera cargado con el vapor de generaciones incontables de sudor no recompensado, de lágrimas amargas no consoladas y de sangre inocente derramada en vano. La tierra, aunque obscenamente fértil por la gracia de la naturaleza, parecía producir cosechas con un regusto amargo, como si las raíces de las plantas absorbieran la profunda tristeza que se filtraba en el suelo con cada amanecer. Los edificios, imponentes y majestuosos en su arquitectura colonial, con sus arcos de cantera y sus techos de teja roja, parecían observar el sufrimiento diario de sus habitantes con una indiferencia monumental y cruel. Sus muros, gruesos como la injusticia que representaban, guardaban en su silencio de piedra secretos de una brutalidad que desafiaba el lenguaje y la imaginación. Eran testigos mudos de crímenes que nunca serían juzgados en un tribunal terrenal. El dueño de todo aquello, el amo y señor de vidas y destinos, el patrón, no era simplemente un hombre cruel. La crueldad puede ser un acto impulsivo, un destello de ira incontrolada, una falla momentánea del carácter. Lo de él era algo mucho más metódico, más profundo, más perverso. Era un artista del dolor, un arquitecto del sufrimiento. Encontraba un placer retorcido y profundo en la sinfonía de la desesperación que él mismo componía día tras día. Su poder no residía únicamente en el látigo de cuero crudo o en el peso de las cadenas de hierro, sino en su asombrosa y diabólica habilidad para despojar a las personas de su esencia más fundamental, de su identidad, de su voluntad, hasta convertirlas en meros recipientes de obediencia ciega y miedo paralizante. Los prisioneros de su vasto dominio, aquellos seres humanos traídos a la fuerza a través del océano desde tierras lejanas o aquellos que ya habían nacido en cautiverio sin conocer otra realidad, no eran vistos por él como seres humanos.
Eran, en su mente, herramientas. Piezas de un complejo engranaje diseñado con el único propósito de producir riqueza para él, y solo para él. Se les negaba sistemáticamente todo lo que hace a una persona ser quien es, su libertad, su cultura, sus creencias, sus familias, y quizás lo más importante, sus nombres. Eran llamados por apodos despectivos, por números marcados a fuego en su piel, o simplemente por el genérico y humillante apelativo que los marcaba legal y socialmente como su propiedad. La mujer de nuestra historia, la prisionera silenciosa del reino del fogón, había llegado a ese lugar de pesadilla siendo apenas una niña. Había sido arrancada de los brazos de su madre en un mercado de carne humana y arrastrada a un mundo que no entendía. Con el paso de los años, había aprendido a navegar en ese infierno flotante con una habilidad nacida de la más pura necesidad de supervivencia. Aprendió a ser invisible cuando era necesario, a fundirse con las sombras. Aprendió a escuchar cada conversación sin parecer que oía, a ver cada atrocidad sin parecer que miraba. Su único y precario refugio era la cocina, un lugar de fuegos constantes y vapores asfixiantes que, aunque podía ser infernalmente caluroso, le ofrecía un mínimo, casi inexistente, grado de autonomía. Allí, entre el caos de las ollas de cobre y los sartenes de hierro, podía ejercer una forma muy sutil de poder. Podía crear. Podía transformar los elementos crudos en algo nuevo. Podía, en la muy limitada medida de lo posible, controlar algo en un mundo donde ella no tenía absolutamente ningún control sobre nada, y mucho menos sobre su propio cuerpo. Y fue precisamente su cuerpo el campo de batalla donde se libró la guerra silenciosa que la cambiaría para siempre, que quebraría algo fundamental en su interior. El patrón, un hombre de apetitos insaciables y de una moralidad tan vacía como el cielo nocturno, no se contentaba con poseer el trabajo y la fuerza de sus prisioneros. En su arrogancia, creía firmemente tener derecho a poseerlos en su totalidad, cuerpo, mente y alma. Una noche, sin previo aviso, irrumpió en la frágil quietud de su pequeño cuarto, un espacio húmedo y sin ventanas, apenas más grande que una tumba, y con la violencia de una bestia, le arrebató lo último que le quedaba de sí misma, su propia integridad física. No fue un acto de pasión, por retorcida que fuera, ni siquiera de simple lujuria. Fue un acto de poder en su forma más pura y brutal. Una demostración de su dominio absoluto, una forma de recordarle, una vez más, su lugar en el orden inmutable de las cosas. Un ultraje. Un pecado sin nombre que dejó una herida que no sangraba hacia afuera, sino hacia adentro, un veneno que comenzó a extenderse lentamente, envenenando cada rincón de su ser. De esa noche de violencia y humillación nació una consecuencia inesperada y terrible. Una vida. Una diminuta y parpadeante luz en la más profunda y absoluta de las oscuridades. Cuando se dio cuenta de que una semilla no deseada había sido plantada en el campo baldío de su vientre, sintió una mezcla vertiginosa de terror puro y un extraño, casi animal, instinto de protección. Esa vida, concebida en el odio y la brutalidad, no sería odiada. Sería amada. Amada con la fuerza de 1000 soles, con la ferocidad de una leona. Ese pequeño ser en su interior se convirtió en su ancla a la cordura, en su secreto más preciado, en su única y verdadera razón para no dejarse arrastrar por la corriente del abismo y poner fin a su propia existencia. Mientras su cuerpo cambiaba sutilmente, ella lo ocultaba con maestría bajo ropas holgadas y capas adicionales, moviéndose con un cuidado extremo para no delatar su estado. Trabajaba el doble, soportaba los castigos con una nueva resistencia, todo para proteger el tesoro que crecía en su interior. El niño se convirtió en un acto de rebelión silenciosa. Él era suyo, y de nadie más. Era la prueba viviente de que, incluso en la tierra más yerma y profanada, la vida, de alguna manera, terca y milagrosamente, podía encontrar una forma de florecer. Y ella lo protegería de ese mundo, del creador de ese mundo, con cada fibra de su ser, o moriría en el intento. La maternidad, en lugar de suavizarla, afiló sus bordes, convirtió su miedo en una armadura y su desesperación en un arma que aún no sabía cómo usar. El nacimiento fue un milagro clandestino. Ocurrió en la oscuridad de su cuarto, en silencio, con solo la luna como testigo a través de una grieta en el techo. Mordió un trapo para ahogar el grito del dolor y el de la alegría, un sonido que podría haber sido su sentencia de muerte y la de su hijo. Cuando finalmente lo tuvo en sus brazos, pequeño y perfecto, el mundo exterior, con toda su crueldad,
dejó de existir. Solo existía él. Le dio un nombre secreto, uno que nunca pronunciaría en voz alta, un nombre de su tierra y de sus ancestros, un escudo invisible contra la deshumanización de la hacienda. Lo llamó Kofi. Para el resto del mundo, si alguna vez era descubierto, sería simplemente el crío, pero para ella, era Kofi, su alegría de domingo, su razón de ser. Criarlo fue un acto de malabarismo constante, un desafío diario a la vigilancia del capataz y a la curiosidad de los demás. Lo escondía en un cesto de ropa sucia durante el día, o lo amarraba a su espalda bajo un rebozo grueso mientras trabajaba en los rincones más calurosos y olvidados de la cocina. Cada día era una victoria. Cada noche que sobrevivía era un triunfo. Los primeros años de Kofi fueron un tapiz tejido con momentos de felicidad robada. Aprendió a caminar en el pequeño patio trasero de la cocina, entre las gallinas y las hierbas de olor. Su primera palabra no fue mamá, sino el sonido de un pájaro que anidaba cerca, un sinsonte que ella le enseñó a imitar. Sus risas eran el sonido más puro y hermoso que ella había escuchado jamás, un sonido que tenía que ser rápidamente sofocado con un beso o una caricia para que no llegara a oídos equivocados. Le contaba historias en susurros, cuentos de una tierra lejana con soles más cálidos, animales que hablaban y dioses que no habían olvidado a su gente. Le enseñó a reconocer las estrellas, a encontrar el norte, a saber qué plantas curaban y cuáles mataban. Le estaba dando, en secreto, las herramientas para una libertad que ella misma nunca había conocido, una herencia de conocimiento que nadie podría arrebatarle. Él era su sol privado en un universo de noche perpetua. Verlo dormir, con su pequeño pecho subiendo y bajando, borraba por un instante las cicatrices de su alma. Jugar con él, haciendo sombras de animales en la pared a la luz de una vela, era un acto de rebelión más poderoso que cualquier levantamiento armado. Porque en esos momentos no era una cosa, no era una propiedad. Era una madre. Y él no era el bastardo del patrón, era su hijo. Este amor, puro e incondicional, la reconstruyó. Le devolvió pedazos de sí misma que creía perdidos para siempre. Le dio un propósito que trascendía la simple supervivencia, ahora vivía para él. Su objetivo era mantenerlo a salvo, verlo crecer, y quizás, solo quizás, encontrar una manera de sacarlo de ese infierno para que pudiera tener la vida que a ella le fue negada. Esta esperanza era una llama frágil en medio de una tormenta, pero ardía con una intensidad feroz. Sin embargo, a medida que Kofi crecía, también crecía el peligro. Su energía era incontenible. Ya no se contentaba con el pequeño mundo de la cocina. Sentía curiosidad por los caballos en el establo, por los sonidos de la casa grande, por el rostro de las otras personas. Ella vivía en un estado de alerta constante, su corazón saltando en su pecho cada vez que él se alejaba más de lo debido. El capataz, un hombre de ojos pequeños y crueles, ya lo había visto un par de veces, refiriéndose a él como la sombra de la cocinera. No había hecho preguntas, pero su mirada se demoraba más de la cuenta, calculadora y suspicaz. Ella sabía que el tiempo se estaba agotando. Un secreto tan grande no podía guardarse para siempre en un lugar tan pequeño. Un día, el patrón organizó una gran fiesta, una de sus muchas celebraciones de sí mismo. La hacienda estaba llena de invitados, de música y de caos. Era una distracción peligrosa. Mientras ella trabajaba frenéticamente en la cocina, abrumada por las exigencias del banquete, Kofi, que ya tenía casi 4 años, se escabulló. Siguió el sonido de una guitarra hasta el patio principal, un lugar que le estaba terminantemente prohibido. Se quedó allí, en el borde de la luz que se derramaba desde los grandes ventanales, maravillado por el espectáculo. Una de las invitadas, una dama de la ciudad, lo vio. No con malicia, sino con sorpresa. «¡Oh, miren qué niño tan adorable!», exclamó, con una voz que cortó el aire. Todas las cabezas se giraron. La música se detuvo. Y en el centro de toda esa atención no deseada, de pie en el pórtico, con una copa de vino en la mano, estaba el patrón. Sus ojos se entrecerraron, examinando al niño. Vio su propio cabello ondulado, sus propios ojos de un color peculiar. Vio la verdad que había estado creciendo en las sombras de su propia casa. Y su rostro, en lugar de mostrar sorpresa o ira, se contorsionó en una sonrisa lenta y terrible. Una sonrisa de depredador que ha encontrado un nuevo juguete.
Para ella, que observaba la escena desde la puerta de la cocina, paralizada por el terror, esa sonrisa fue el sonido del fin del mundo. Sabía, con una certeza que le heló las entrañas, que su pequeña burbuja de felicidad robada acababa de estallar de la forma más violenta posible. El diablo, finalmente, había recordado que tenía un hijo, y había venido a reclamarlo. El silencio que siguió a la exclamación de la invitada fue más ruidoso que cualquier grito. Fue un silencio pesado, denso, lleno de la tensión de 100 miradas fijas en la pequeña figura de Kofi. El niño, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, simplemente parpadeó, deslumbrado por las luces y las caras extrañas. El patrón descendió lentamente los escalones del pórtico, su sonrisa depredadora nunca abandonando su rostro. Se movía con la gracia de una pantera, cada paso deliberado y lleno de una amenaza contenida. Los invitados se apartaron, abriéndole paso como si fuera un rey o quizás una plaga. Se detuvo frente a Kofi, agachándose para mirarlo a los ojos. El niño, valiente por naturaleza, le sostuvo la mirada. ¿Y tú quién eres, pequeño?, preguntó el patrón, su voz un ronroneo falsamente amable que no engañó a la madre que observaba desde la distancia, con el corazón convertido en un trozo de hielo. «Soy Kofi», respondió el niño con una claridad que sorprendió a todos. El patrón soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría. «Kofi», repitió, saboreando la palabra extranjera. Luego, sus ojos se levantaron y encontraron los de ella, a través del patio. En su mirada había un triunfo cruel, un mensaje claro. «Lo sé. Y ahora, es mío». Se levantó, tomó a Kofi de la mano con una fuerza que hizo que el niño se quejara, y se dirigió a sus invitados. «Una sorpresa», anunció con voz de trueno. «Parece que mis tierras son más fértiles de lo que pensaba. Este pequeño bastardo será mi nuevo entretenimiento». Las risas que siguieron fueron una mezcla de nerviosismo y adulación servil. Para ellos, era una anécdota divertida, un capricho del anfitrión. Para la madre, era el sonido de su mundo siendo despedazado. Corrió hacia ellos, un no ahogado en su garganta. Pero el capataz y otros 2 hombres la interceptaron antes de que pudiera llegar. La sujetaron por los brazos, sus dedos como grilletes de hierro. «Suéltame», siseó, luchando con la fuerza de una fiera. «Es mi hijo». El patrón se giró hacia ella, su sonrisa desapareciendo para ser reemplazada por una máscara de fría autoridad. «No», dijo, su voz cortante como el vidrio roto. «Es mi propiedad. Igual que tú. Y yo decido qué hacer con mi propiedad». Arrastró a Kofi hacia el interior de la casa grande, el niño ahora llorando y llamándola. «Mamá, mamá». Ella observó, impotente, como la gran puerta de madera se cerraba, silenciando los gritos de su hijo. La lucha la abandonó. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo, el sonido de la fiesta reanudándose a su alrededor como un eco de un mundo lejano y cruel. Se quedó allí, arrodillada en el polvo, hasta que los hombres la levantaron y la arrastraron de vuelta a la cocina, encerrándola dentro. Los días que siguieron fueron una tortura de un nuevo tipo. Podía oír a su hijo. A veces, oía sus risas cuando el patrón lo obligaba a realizar trucos para sus amigos, como si fuera un mono de feria. Otras veces, oía su llanto, agudo y desesperado, proveniente de las habitaciones superiores de la casa. Cada sonido era una puñalada en su corazón. Intentó llegar a él varias veces, pero la vigilancia era constante. El patrón parecía disfrutar de su angustia. A menudo la llamaba a la casa grande con pretextos absurdos, solo para que pudiera ver a Kofi vestido con ropas ridículas de seda, o para que lo viera llorando en un rincón mientras los adultos lo ignoraban. Era un juego sádico diseñado para romperla por completo. Le prohibió hablarle, tocarle. Solo podía mirarlo, su hijo, su Kofi, atrapado en una jaula de oro, aprendiendo el miedo y la sumisión que ella tanto había luchado por evitarle. La transformación en ella fue aterradora. El fuego de la esperanza se extinguió, dejando solo cenizas frías. Se movía por la cocina como un autómata, sus manos realizando las tareas de memoria, pero sus ojos estaban vacíos. La gente empezó a tenerle miedo. Decían que había perdido el alma, que se había convertido en una mujer vacía. Pero no estaba vacía.
Estaba llena de algo nuevo. Un veneno lento que se acumulaba, una presión que crecía, buscando una grieta por donde estallar. El amor feroz que sentía por su hijo no desapareció, mutó. Se convirtió en algo más oscuro, más afilado. Se convirtió en la promesa silenciosa de una retribución. La víspera de Año Nuevo llegó con un frío inusual. El patrón, de un humor expansivo, estaba planeando la fiesta más grande del año. La llamó a su estudio. La habitación olía a cuero viejo, tabaco y poder. Kofi estaba en una esquina, jugando con un soldadito de plomo, más delgado, más pálido, con una sombra en los ojos que no estaba allí antes. «Mañana», dijo el patrón, sin mirarla, «quiero un festín como nunca antes se ha visto. Quiero que los invitados hablen de esta cena durante años. Quiero algo inolvidable». Hizo una pausa, luego miró a Kofi y sonrió. «Y para el plato principal, quiero la carne más tierna de toda la hacienda. La más joven. La más preciada. ¿Entendido?» En ese momento, algo dentro de ella finalmente se rompió. O quizás, algo finalmente se forjó. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez, no había miedo en su mirada. Solo un vacío helado. «Sí, patrón», dijo, su voz tranquila y clara. «Tendrá la carne más preciada. Algo que nunca, nunca, olvidará». Al salir del estudio, no miró a Kofi. No podía. Porque si lo hacía, la resolución que se estaba solidificando en su interior podría haberse hecho añicos. Y necesitaba que fuera tan dura como el diamante. Tan fría como la tumba. El día siguiente, el último día del año, amaneció gris y plomizo, como si el cielo mismo estuviera de luto por el horror que estaba por venir. Ella se levantó antes que nadie, cuando la oscuridad aún era absoluta. Se movió por la hacienda dormida con el sigilo de un espíritu. No fue a la cocina. Fue al lugar donde el patrón había encerrado a su hijo, una pequeña habitación de servicio contigua a sus propios aposentos, vigilada por un solo guardia que ahora roncaba, borracho de pulque de la noche anterior. Entró sin hacer ruido. Kofi dormía. A la pálida luz que se filtraba por la ventana, su rostro parecía el de un ángel. Un ángel en el infierno. Se arrodilló a su lado, y por un momento, la máscara de hielo se resquebrajó. Una lágrima solitaria, la última que le quedaba, rodó por su mejilla y cayó sobre la frente del niño. Él se movió en sueños, murmurando su nombre, «Mamá». Esa palabra fue a la vez una bendición y una maldición. Le dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Se inclinó y le susurró al oído las viejas historias, las canciones de cuna en la lengua de sus ancestros. Le habló del más allá, no como un lugar de miedo, sino como una tierra de libertad donde los dioses lo estarían esperando, donde no habría amos ni látigos, solo paz. Lo besó en la frente, en ambas mejillas, en sus pequeños labios. Fue una despedida silenciosa y desgarradora. Luego, con una mano firme y rápida, una mano que conocía el arte de sacrificar animales para el sustento, le tapó la boca y la nariz. No hubo lucha. Fue rápido, casi pacífico. Un suspiro, y luego, el silencio. El silencio absoluto. Se quedó allí, sosteniendo el cuerpo aún caliente de su hijo, meciéndolo, hasta que el primer rayo de sol pálido atravesó la ventana. El acto estaba hecho. La línea había sido cruzada. Ya no había vuelta atrás. Lo que estás a punto de presenciar es la anatomía de una venganza, el descenso a una locura nacida de un dolor insoportable. Si quieres entender qué sucede en la mente de una persona cuando es empujada más allá de todos los límites humanos, quédate hasta el final y considera suscribirte, porque en este canal no tememos explorar las profundidades más oscuras del alma humana. Llevó el pequeño cuerpo a la cocina, envuelto en una manta. Nadie la vio. La hacienda apenas comenzaba a despertar. La cocina era su santuario, su laboratorio, y ahora, su altar de sacrificios. Lo que sucedió a continuación desafía la descripción, habita en el reino de lo indecible. Trabajó con una eficiencia fría y metódica, la misma que usaba para descuartizar un cerdo o un cordero. Sus manos no temblaron. Sus ojos no lloraron. Su mente estaba en blanco, enfocada únicamente en la tarea. Cada corte era preciso.
Cada movimiento, deliberado. Separó lo que serviría de lo que no. Los sonidos, los olores, las texturas de esa mañana en la cocina eran los de una pesadilla febril, pero para ella era simplemente un proceso. Una receta. Estaba transformando su dolor, su amor y su pérdida en el plato final. Estaba cocinando su corazón roto. Durante todo el día, mientras la hacienda bullía de preparativos para la fiesta, ella permaneció en su mundo de fuego y vapor. Los otros sirvientes entraban y salían, ladrándole órdenes, preguntando por qué la cocina olía de una manera tan extraña, tan dulce. Ella no respondía. Solo asentía, sus ojos fijos en la gran olla de barro que burbujeaba lentamente sobre el fuego. Había añadido las hierbas, las especias, los vegetales, construyendo capas de sabor alrededor del ingrediente principal. Estaba creando una obra de arte culinaria, su magnum opus. Una sinfonía de sabores diseñada para enmascarar la verdad, para seducir al paladar antes de aniquilar el alma. El patrón, demasiado ocupado con sus invitados y su vanidad, no notó la ausencia del niño. O si lo hizo, no le importó. Asumió que estaría escondido en algún rincón, o que la cocinera lo tenía con ella. Su falta de interés, su indiferencia hacia la vida que él mismo había creado y luego reclamado, fue el último clavo en el ataúd de su propia humanidad. Para él, Kofi era un objeto, y los objetos a veces se pierden. No sospechó nada. ¿Cómo podría? El acto que ella estaba cometiendo estaba tan más allá de los límites de la imaginación humana, tan monstruoso, que era, en efecto, el crimen perfecto. Nadie buscaría algo que ni siquiera podía concebir. A medida que la noche caía y la hora de la cena se acercaba, una calma extraña se apoderó de ella. El veneno en sus venas se había transformado en un elixir de paz. Había encontrado la única solución posible a una ecuación imposible. Había tomado el control. Había convertido su impotencia en un poder absoluto y aterrador. El patrón quería la carne más tierna, la más preciada, y ella se la iba a dar. Le iba a dar la carne de su carne, la sangre de su sangre. Lo iba a obligar a participar en el sacramento final de su propia crueldad. Lo iba a hacer devorar su propio pecado. La olla dejó de burbujear. El guiso estaba listo. El aroma era abrumadoramente delicioso. Tomó el cucharón, probó el caldo y asintió para sí misma. Estaba perfecto. La preparación del banquete fue un espectáculo de contrastes grotescos. Mientras en la casa grande se colgaban guirnaldas, se encendían cientos de velas y se afinaban los instrumentos musicales, en la cocina se desarrollaba un ritual silencioso y macabro. Cada paso de la receta era ejecutado con una precisión de cirujano. Ella lavó las verduras de raíz hasta que quedaron impecables, sus colores terrosos vibrantes bajo el agua fría. Cortó las cebollas en julianas tan finas que eran casi transparentes, sus lágrimas no eran de tristeza, sino una simple reacción química al ácido del bulbo. Tostó las especias en un comal de barro, liberando nubes de aromas que hablaban de tierras lejanas y mercados exóticos, comino, clavo, canela, pimienta. Cada uno de estos actos, que había realizado miles de veces antes, ahora estaba imbuido de un nuevo y terrible significado. Eran los ritos funerarios para su hijo y los preparativos para la ejecución de su asesino. El ingrediente principal, la carne, fue tratado con un cuidado reverencial. La marinó durante horas en una mezcla de jugos de cítricos agrios, chiles ahumados y hierbas amargas. El ácido de la marinada no solo ablandaba las fibras, sino que simbólicamente parecía purificar el acto, limpiarlo de cualquier vestigio de lo que había sido. Luego, la selló en manteca hirviendo hasta que cada superficie estuvo dorada y caramelizada, atrapando los jugos en su interior. Este proceso, el sellado, era crucial. Creaba una barrera, una promesa de la delicia que aguardaba dentro, una corteza sabrosa que ocultaba un núcleo de verdad indecible. Cada vez que el tenedor del patrón rompiera esa barrera, estaría un paso más cerca de su propia aniquilación. La cocción fue lenta, metódica, una tortura de tiempo. Usó la olla de barro más grande, la reservada para las grandes celebraciones. Colocó la carne en el fondo y la cubrió con el caldo que había estado hirviendo a fuego lento desde la mañana, un caldo rico hecho con huesos y verduras. Añadió todos los demás ingredientes, las especias tostadas,
las verduras cortadas, y lo tapó. La olla se convirtió en un útero de barro, un recipiente alquímico donde el amor, el odio, la vida y la muerte se fusionarían en una sola cosa. El fuego bajo la olla no podía estar demasiado alto, para no endurecer la carne, ni demasiado bajo, para no dejarla cruda. Tenía que ser un calor constante, paciente, un abrazo lento y sofocante que descompondría la materia hasta su esencia más tierna. Como el sufrimiento que la había consumido a ella, el fuego ahora consumiría la carne, transformándola. Durante las largas horas de cocción, ella no descansó. Limpió la cocina con un fervor maníaco. Fregó los pisos de piedra hasta que brillaron. Pulió los utensilios de cobre hasta que reflejaron su rostro vacío como espejos distorsionados. Afiló cada cuchillo en su arsenal. El sonido del acero contra la piedra de afilar era un chirrido agudo y penetrante en el silencio de su propósito. Era como si estuviera purificando el espacio, preparándolo para el acto final. Estaba borrando cualquier evidencia, no del crimen, sino de la vida que había existido antes de él. Estaba borrando a Kofi de todas partes, excepto de la olla. A medida que el aroma del guiso se intensificaba, llenando cada rincón de la cocina y comenzando a filtrarse hacia el exterior, los otros sirvientes que pasaban por allí comentaban lo delicioso que olía. «Hoy te ha superado», le dijo una de las mujeres. «El patrón estará complacido». Ella simplemente asintió, una sombra de sonrisa en sus labios. Estaban elogiando su obra maestra sin tener idea de su composición. Su ignorancia era parte del plan, un coro de tontos en su ópera de la venganza. Ella era la única que poseía el conocimiento terrible, y ese conocimiento le daba un poder que nunca antes había experimentado. Era el poder de un dios, el poder de dar y quitar la vida, de crear y destruir. Finalmente, cuando el sol se puso y las luces de la fiesta comenzaron a brillar en la distancia, abrió la olla. El vapor que se escapó fue como el último aliento de un alma. La carne se había desprendido del hueso. Estaba tan tierna que se deshacía con solo mirarla. El caldo se había espesado hasta convertirse en una salsa rica y oscura. El color era profundo, casi negro. Con un cucharón, comenzó a servir el plato en la gran bandeja de cerámica que usaría para presentarlo. Colocó la carne en el centro, la rodeó con las verduras, ahora suaves y dulces, y lo bañó todo con la salsa brillante. Como toque final, espolvoreó un puñado de cilantro fresco picado y algunas semillas de granada, que brillaban como pequeñas joyas de sangre sobre la oscuridad del guiso. El plato era visualmente impresionante, una obra de arte, una naturaleza muerta. La cena estaba lista. El arma estaba cargada. El juicio estaba a punto de comenzar, y ella era a la vez la fiscal, el juez y el verdugo. Con la pesada bandeja de cerámica en sus manos, comenzó la larga caminata desde la cocina hasta la casa grande. El pasillo de servicio estaba oscuro y frío, un túnel que conectaba dos universos diferentes. Sus pasos eran firmes y silenciosos sobre las losas de piedra. No sentía nervios, ni miedo. Sentía una claridad absoluta, una sensación de propósito que la hacía sentir ingrávida. El peso de la bandeja era el único ancla que la mantenía en la tierra. Cada paso la acercaba más al momento de la verdad, al clímax de su vida y, muy probablemente, a su final. Y no le importaba. La vida, tal como la conocía, ya había terminado esa mañana. Lo que quedaba era solo el epílogo, y estaba decidida a escribirlo ella misma. Al llegar a la puerta batiente que conducía al comedor, se detuvo por un instante. Podía oír el estruendo del otro lado, las risas estentóreas, el tintineo de las copas de cristal, la música de un violín y una guitarra. El sonido de un mundo que había festejado sobre su miseria, que había ignorado su dolor, que había sido cómplice con su silencio. Empujó la puerta y entró. El cambio fue abrupto y violento. La luz de docenas de candelabros la cegó por un momento. El calor de tantos cuerpos y el olor a perfume, vino y tabaco llenaron sus pulmones. La habitación se quedó en silencio por un instante, todas las conversaciones deteniéndose mientras las cabezas se giraban para mirarla a ella, la sirvienta, la sombra, que ahora entraba en su mundo de luz con el plato principal. La mesa era una visión de decadencia. Un largo tablón de caoba pulida, cubierto con un mantel de lino blanco importado de Europa. Sobre él, una profusión de platos de plata,
copas de cristal tallado y cubiertos relucientes. Los invitados, hombres y mujeres vestidos con sus mejores galas, sedas y terciopelos de colores vivos, la miraban con una mezcla de anticipación y desdén. Y en la cabecera de la mesa, como un rey en su trono, estaba el patrón. Su rostro estaba enrojecido por el vino, sus ojos brillaban con arrogancia y satisfacción. Al verla, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Ah, aquí está!», exclamó, su voz retumbando en la sala. «La artista de la cocina. Veamos qué obra maestra nos has preparado para recibir el nuevo año». Ella caminó la longitud de la mesa, sintiendo los ojos de todos sobre ella. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en un solo punto, el rostro del hombre que le había quitado todo. Llegó a la cabecera y, con un movimiento lento y deliberado, colocó la gran bandeja humeante frente a él. Un murmullo de admiración recorrió la mesa. El plato era, en efecto, una visión. El aroma que se desprendía era embriagador, llenando la habitación y provocando que las bocas se hicieran agua. Parecía la quinta esencia del lujo y el placer. «Magnífico», dijo el patrón, inhalando profundamente. «Huele a gloria». Tomó el gran tenedor y el cuchillo de trinchar y se dispuso a servir la primera porción. El metal del tenedor se hundió en la carne sin encontrar resistencia alguna. Se deshizo bajo la más mínima presión, tal como ella había planeado. Sirvió un trozo generoso en su propio plato, cubriéndolo con la salsa oscura y brillante. Los otros invitados observaban, ansiosos por su turno. Antes de probarlo, el patrón levantó su copa. «Un brindis», proclamó, «por un nuevo año de prosperidad, por el poder, la riqueza y el placer». Los invitados corearon «salud» y bebieron. Luego, el patrón tomó su tenedor, ensartó un pedazo de la carne humeante, lo llevó a su boca y masticó. Cerró los ojos, saboreando el momento. Una expresión de éxtasis puro se extendió por su rostro. «Por todos los santos», murmuró, con la boca llena. «Esto es divino. Es la carne más tierna, más sabrosa que he probado en toda mi vida». Se volvió hacia ella, que permanecía de pie, inmóvil, junto a su silla. «Mujer, te has superado a ti misma. Esto es un milagro. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué es esta carne?». Los demás invitados rieron, aplaudieron, ansiosos por probar el platillo milagroso. El patrón comenzó a servirles, llenando sus platos con generosidad. Y mientras lo hacía, repitió la pregunta, mirándola con una curiosidad genuina. «¿De verdad, mujer? Dime, ¿cuál es el secreto?». Ella lo miró, y la máscara de vacío se desvaneció, revelando por primera vez en mucho tiempo una emoción clara en su rostro. Era una sonrisa tranquila, terrible y triunfante. Y se dispuso a responder. El comedor quedó en un silencio expectante. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando la respuesta. El patrón, con el tenedor a medio camino de su boca para un segundo bocado, la miraba con una sonrisa indulgente, como un rey esperando el tributo de un súbdito. La música se había detenido. El único sonido era el crepitar de las velas. Ella respiró hondo, no por nerviosismo, sino para saborear el momento, el aire cargado de la ignorancia de ellos y de su omnisciente conocimiento. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito de rabia ni un susurro de miedo. Fue una voz tranquila, clara y metódica, como la de un maestro explicando una lección a niños lentos. «No hay ningún secreto, patrón», comenzó, su voz cortando el silencio como un bisturí. «Usted mismo me dio la receta». El patrón frunció el ceño, confundido. «¿Yo? No seas ridícula. ¿Qué estás diciendo?». Ella continuó, su mirada fija en la de él, sin parpadear. «Usted me pidió un festín inolvidable, y me dio instrucciones muy precisas para el plato principal». Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera, que la duda comenzara a serpentear en la mente de los presentes. «Usted me ordenó que le sirviera la carne más tierna de toda la hacienda, la más joven, la más preciada». A medida que pronunciaba sus propias palabras, la sonrisa del patrón vaciló. Un rastro de inquietud cruzó su rostro.
Algunos de los invitados dejaron de masticar, sus tenedores suspendidos en el aire. ¿Y bien?, espetó él, su voz perdiendo parte de su seguridad. Cumpliste mis órdenes. Es deliciosa. ¿A dónde quieres llegar con esto? La sonrisa de ella se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad infinita. Llego a esto, patrón. Cumplí sus órdenes al pie de la letra. Busqué por toda la hacienda. ¿Y qué podía ser más joven, más tierno, qué podía ser más preciado para mí en este mundo de infierno que usted ha creado? El color comenzó a drenarse del rostro del patrón. El trozo de carne que tenía en la boca de repente pareció volverse ceniza. Su mano que sostenía el tenedor comenzó a temblar. Los invitados se miraban unos a otros, el horror comenzando a amanecer en sus rostros, la comprensión arrastrándose como una araña fría por sus espinas dorsales. Ella dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro que, sin embargo, resonó en cada rincón de la sala. Usted quería algo inolvidable, patrón. Quería devorar el símbolo de su poder. Pues lo ha hecho. Usted se comió el corazón que usted mismo rompió. Se comió la única alegría que me quedaba en el mundo. Se comió el futuro que me robó. Finalmente, pronunció las palabras, lentas, claras, cada una un martillazo en el alma de él. Usted, patrón, se acaba de comer a su propio hijo. El universo pareció colapsar en ese instante. El tenedor se estrelló contra el plato de porcelana. Los ojos del patrón se abrieron de par en par, llenos de una incredulidad que rápidamente se transformó en un horror tan absoluto que le robó el aliento. Se llevó las manos a la boca, su cuerpo convulsionando. El sonido de sus arcadas violentas rompió el hechizo. El caos estalló. Una mujer gritó, un grito agudo y penetrante. Varios invitados se pusieron de pie de un salto, volcando sus sillas, vomitando sobre el costoso mantel. Otros se quedaron paralizados, sus rostros pálidos como la cera, mirando fijamente la carne a medio comer en sus platos. El patrón, de rodillas ahora, intentaba arrancarse la comida de la garganta, sus ojos inyectados en sangre fijos en ella, la artífice de su condenación. Ella lo observó todo con una calma sobrenatural. Observó el pánico, el asco, la desintegración de ese mundo de opulencia. No sintió satisfacción. No sintió alegría. Solo sintió vacío. Un vacío inmenso y tranquilo. La deuda había sido pagada. La balanza, a su manera terrible, se había equilibrado. En medio del pandemonium, mientras los guardias finalmente reaccionaban y corrían hacia ella, ella no se movió. No intentó huir. No había a dónde ir. Su viaje había terminado. Se quedó allí, de pie, erguida y silenciosa, una columna de dignidad en medio de las ruinas de la fiesta del diablo, esperando el final, sabiendo que, aunque su cuerpo fuera destruido, su acto viviría para siempre en las pesadillas de los que quedaran para contarlo. Lo que sucedió después de la revelación se ha convertido en el tejido de la leyenda, una historia contada en susurros alrededor de fogatas, con cada narrador añadiendo su propio matiz de horror o de justicia poética. No hay registros oficiales, no hay actas de juicio. La historia de Esther, pues ese era su verdadero nombre, un nombre que se había negado a olvidar, se disolvió en el folclore, volviéndose más poderosa como mito que como hecho histórico. Algunas versiones dicen que los guardias la mataron allí mismo, en el comedor, atravesada por espadas y bayonetas en un frenesí de rabia y miedo por orden del patrón enloquecido. Cuentan que no gritó, que recibió la muerte con la misma calma con la que había servido la cena, sus ojos fijos en su amo hasta el último aliento, una última maldición silenciosa. Otra versión, quizás la más popular, sostiene que en la confusión y el caos que se desató, ella simplemente desapareció. Se deslizó entre las sombras de las que había venido, se desvaneció en la noche de Año Nuevo mientras los invitados corrían y gritaban. Dicen que huyó a las montañas, a los palenques, comunidades de fugitivos donde pudo vivir el resto de sus días en libertad, aunque marcada para siempre por el fantasma de su hijo y su acto de retribución. Se convirtió en una figura de leyenda entre los suyos, un símbolo de resistencia en su forma más extrema y aterradora, una advertencia de que hasta el alma más oprimida tiene un punto de quiebre. Y hay una tercera versión, la más oscura de todas. Esta cuenta que el patrón, completamente desquiciado por el horror caníbal,
no la mató. Ordenó que la encerraran en la misma habitación donde había mantenido a Kofi, para que viviera el resto de su vida en la oscuridad, con la única compañía de los fantasmas de su propia creación. Dicen que la hacienda El Suspiro del Diablo cayó en desgracia. El patrón perdió la razón, vagando por los pasillos, hablando con sombras, negándose a comer hasta que murió de hambre, atormentado por el sabor de su último festín. La hacienda fue abandonada, considerada maldita, y la gente local asegura que en las noches de Año Nuevo todavía se puede oír el llanto de un niño y el sonido de una mujer cantando una canción de cuna en una lengua olvidada. Independientemente del final que uno elija creer, el resultado es el mismo: Esther se convirtió en inmortal. Su historia trasciende los hechos para convertirse en una poderosa metáfora de la brutalidad de un sistema que despojaba a las personas de su humanidad y de las consecuencias inimaginables de tal deshumanización. Su acto, aunque monstruoso, no puede ser juzgado fuera del contexto del infierno en el que vivía. Fue una respuesta simétrica a una crueldad asimétrica. Fue el lenguaje de la violencia respondiendo a la violencia. No buscaba justicia en el sentido legal, buscaba una especie de equilibrio cósmico, una restitución del alma, aunque fuera a través de la aniquilación. Esta historia nos obliga a mirar a los rincones más oscuros de nuestra historia, a confrontar las verdades que preferiríamos ignorar. Nos recuerda que debajo de la superficie de la historia oficial, la historia de los reyes y los conquistadores, yace un universo de historias no contadas, las historias de los oprimidos, de los silenciados. Sus voces, a menudo, solo pueden ser escuchadas a través de los ecos de actos desesperados. La historia de Esther no es para ser celebrada, sino para ser comprendida como el resultado inevitable de una opresión insoportable. Es el grito final de alguien a quien le han quitado todo, incluso el derecho a llorar. Historias como la de Esther nos obligan a no olvidar jamás las profundidades a las que puede llegar la crueldad humana y la resistencia aterradora que puede engendrar. Si crees que estas voces del pasado, por más perturbadoras que sean, merecen ser escuchadas para que sus ecos nunca se apaguen, suscríbete a este canal y comparte este video. Ayúdanos a asegurar que la historia completa, con todas sus sombras y verdades incómodas, sea contada. Porque solo al recordar los peores momentos de nuestro pasado, podemos esperar construir un futuro en el que historias como esta nunca más necesiten ser una realidad.